Nosotros vimos función lineal y cuando vimos función lineal vimos lo siguiente, vimos algunas condiciones. ¿Qué condiciones, chicos? Relacionábamos dos rectas de qué manera. Podían ser tal cosa o tal cosa. Paralelas Perpendiculares era un caso particular de las secantes. Dicho, si ustedes estuviesen, ¿qué fecha es hoy? ¿7? Si ustedes estuviesen, del 7, ¿no? Si ustedes estuviesen con alguien que no fuera del colegio y le dijeran, bueno, a ver, ¿qué quiere decir que sean paralelas? nunca se chocan. Muy bien, que no se cortan. Y entonces, si ustedes me están explicando a mí, digo, entonces, si no son paralelas, ¿qué pasa? Se cortan, se intersectan. Se cortan en un punto. Muy bien, ¿esto está claro lo que digo? Entonces, ahora hablemos de qué es un sistema de ecuaciones y présteme atención. Nosotros, a lo largo de su recorrido en matemática, van a ver muchos sistemas de ecuaciones. Los primeros que vamos a ver, que ya los vieron, son sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué quiere decir? Que voy a buscar cuando se corten dos rectas. ¿Soy claro con esto? Sí. Y para resolver un sistema de ecuaciones tengo métodos analíticos y un método gráfico. Dentro de los métodos analíticos tengo 4. Tengo igualación, exacto, dale, ¿cuál más? Lo escuché por allá que lo dijeron en voz baja. Igualación, sustitución. ¿Qué más? Determinante. Sí, lo mismo. Ya lo sé. Y sumas y restas. Y después, el método gráfico es graficar. ¿Cuáles son los que yo aconsejo para ver un sistema lineal? Igualación y sustitución. Puedo utilizar sumas y restas. No sirve. A ver si se entiende. Cada sistema de ecuaciones, cada método de resolver un sistema es una herramienta, ¿está claro? Pensemos en esto. ¿Saben lo que es una llave francesa? Sí. Bueno, piensen que tienen un tornillo chiquito, un tornillo pequeño, qué sé yo, la tuerca del tamaño del diámetro de mi dedo meñique, y ustedes tienen una llave francesa, la posibilidad de trabajar con una llave francesa de 40 centímetros o con una llave francesa de 10 centímetros. Para esto pequeño, ¿cuál me conviene? La más chica, pero por ahí para otra tuerca más grande, sí me sirve la llave francesa más grande. ¿Se va entendiendo? Pregunto, con la llave francesa de 40 centímetros, ¿igual puedo sacar la tuerquita chiquita? Sí. ¿Es incómodo? Sí, pero me sirve. Bueno, lo mismo pasa con el ejemplo del determinante, ¿está claro? Para este tipo de sistemas. ¿Qué pasa con este tipo de sistemas? Bueno, vamos a presentar directamente un ejemplo, en donde yo digo que 3x más 2y es igual a 8, o que 2x más y es igual a 5. ¿Cuál es la clave de un sistema de ecuaciones? Yo tengo dos ecuaciones. Yo siempre para resolver un sistema tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿Hasta ahí está bien? Y yo lo que busco es tener una única ecuación con una única incógnita para poder resolverla. ¿Cuál es el único método del cual voy a hablar ahora? Voy a hablar solamente de igualación. Despejar la X o la Y. Sí, pero yo en este caso les voy... Sí, pero en este caso voy a decir lo siguiente. Yo les aconsejo que despejen la Y. ¿Por qué les aconsejo que despejen? Sola, No por eso. sí, bueno. Pero pará.
No por eso se los aconsejo. Eso es cierto lo que vos decís. Si yo tuviera que graficar posteriormente, yo les aconsejo que despejen la I para que ustedes entiendan que acá tengo dos funciones lineales y lo quiero llevar a su forma como explícita. ¿Y qué quiero ver? Entonces, miren esto, voy acá, voy a despejar de acá la I. ¿Cómo me queda, chicos? 2x. No. Igual 5 menos 2. O menos 2x más 5. ¿Por qué lo escribí de esta forma? Para poder ver la pendiente y la ordenada. ¿Estamos de acuerdo? De acá, ¿qué puedo decir? Que 2i, ¿a qué es igual? 2i es igual a menos 3x más 8. ¿Y ahora a quién paso? Y de acá voy a decir lo siguiente. Que i es igual a menos 3 medios de x más 8 medios, que voy a simplificar, 8 medios, perdón, voy a simplificar, esto me va a dar 4. Miren qué interesante. Yo de acá, yo ya puedo saber lo que pasa. Observen las dos rectas. ¿Las ven? Díganme, ¿se cortan o no se cortan? Bien, escuché un qué sé yo. ¿Quién fue? Dale. ¿Quién le dice por qué se corta? Dale. Muy bien. Y si no tienen la misma pendiente, no van a ser paralelas. Y si no son paralelas, en algún momento se van a cortar. ¿Por qué? Porque cuando yo piense en las posibilidades de un sistema, miren esto. Yo puedo tener tres opciones. Vamos a hablar de las opciones y de cómo se clasificaría un sistema. Yo puedo tener la opción 1. ¿Cómo son ahí las rectas? Puedo tener una opción 2 y puedo tener, lo voy a escribir, fíjense, voy a escribirlo de, ¿lo ven? Lo hice muy ancho para que se note bien. Fíjense, ¿qué pasa con una recta y con la otra recta? Exactamente, ¿cómo van a ser las pendientes y las ordenadas? Muy bien. Fíjense, esto es, ahora voy a hablar acá. Esto es Y y esto es X. Esto es Y y esto es X. Esto es Y y esto es X. Acá, este sistema se llama sistema incompatible. ¿Por qué será incompatible? Porque, ¿qué pasa? No se cortan. Sistema incompatible. ¿Estamos de acuerdo? No se cortan. Por eso es incompatible. ¿Cómo es M1 y M2? ¿Cómo son las pendientes? Porque, ¿qué son? ¿Y cómo son B1 y B2? Bien, ¿se ve B1 y B2? Distintos. Esto es distinto, ¿está claro? Acá, miren acá. Observen esto. Este se llama sistema compatible determinado. Y las siglas son sistema compatible determinado. ¿Cómo son M1 y M2? Distintos, porque se cortan, porque no son paralelos. Y este sistema es sistema compatible indeterminado. Bueno, acá sistema compatible indeterminado. Y ahora, ¿cómo son M1 y M2? ¿Y cómo son B1 y B2? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya puedo clasificar mi sistema cuando yo ya veo las rectas. ¿Se dan cuenta? Yo digo, bueno, son distintas, es esto. Ahora, ¿qué hago? Igualo. Menos 2x más 5, ¿a quién es igual? Acá, esto es sí o no. Y esto es sí. Entonces, menos 2x más 5, ¿a quién va a ser igual? A menos 3 medios de x más 4. Entonces, ahora resuelvo. Menos 2x más 5 es igual a menos 3 medios de x
más 4. ¿Qué hago? Junto las menos 3 medios de x más 2x es igual a 5 menos 4. ¿Cuánto es 5 menos 4? Bueno, 2 menos 3 medios es 1 medio de x. Acá tengo un 2 que está dividiendo, porque es lo mismo que decir que está el 1 medio multiplicando. Que está el 1 medio multiplicando. ¿Cómo pasa el 2? Está dividiendo. O está el 1 medio multiplicando, pasa el 1 medio dividiendo, que es lo mismo que multiplicado por 2. ¿Sí o no? Porque se da vuelta. ¿Cuánto vale x? Listo. ¿Qué me falta averiguar? Bueno, ¿qué era y? Y era menos 2x más 5 o, ¿quién más? Menos 3 medios de x más 4. ¿En dónde me conviene? Para no trabajar con qué. Menos 2 por 2 más 5. 2 por 2 menos 4. ¿Y cuánto vale? Bueno, acá tengo. Esto es un punto, un par ordenado. El punto, la solución es este punto que ¿quién es? Se ponen 3 llaves. Solución. El punto se escribe, ustedes saben cómo se escribe, ¿no? Entre paréntesis. 2 de x, 1 de... Y acá escribí en la solución. Fíjense qué fácil. ¿Por qué los hice si tuviera que graficar? ¿Por qué los hice llevarlo a igualación? Miren acá. Acá veo las dos. ¿Se ven las dos? Las dos rectas. ¿Cuál es el punto en donde se cortan? ¿Está acá? Esto es 2 y esto es 1. Porque es el punto donde se cortan. ¿Sí o no? ¿Cuál es la ordenada de la primera recta? De esta. ¿A la ordenada? Sí. 5. 2, 3, 4, 5. Veo la ordenada, ¿sí? ¿Cuál es la ordenada? Entonces, yo tengo la ordenada y tengo un punto. Yo ya sé que esta recta, esta, ¿por dónde pasa? ¿Por acá? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cuál es la ordenada de la segunda recta? 4. 4. Vengo acá y marco el 4. Tengo este punto y ¿quién más? Y este, si por acá pasan los dos. ¿Por qué? Porque ahí sé que Se corta. si se cortan, se cruzan. ¿Listo? Y acá tengo el punto donde se produce el corte, que ¿quién es? 2, 1. Esto es X y esto es Y. Fíjense, achico acá. ¿Lo ven? ¿Se ve? Ahora, ¿qué me puede pasar con Chicos, ¿cómo me doy cuenta que mi sistema es? Ahí les contesto. Les hago 2 consultas y ahora te dejo hacer todas las preguntas que quieras. ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo un sistema incompatible? Porque voy a ver las mismas pendientes y diferentes ordenadas. En otras palabras, cuando junte las x, me va a quedar 0x igual a 7, por ejemplo. Y 0 puede ser igual a 7. Eso es un error, es un absurdo matemático. ¿Y de dónde proviene? De haber igualado dos cosas, porque es igualación, que nunca iban a ser iguales, porque nunca se iban a cruzar. ¿Se entiende? ¿Por qué puedo igualar yo esto? Porque en este preciso momento, en este instante, ¿cómo son las dos rectas? Igual. Y averiguó ese momento. Pero acá, si yo igualo, ¿qué me va a pasar? Y nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Porque nunca se cortan. ¿Y acá cómo me va a quedar? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque mis dos pendientes y mis dos ordenadas, ¿cómo son? Igual. Cuando junte las x de un lado y los números del otro, me va a quedar 0 es igual a 0. ¿Y eso es verdad? Sí. Y entonces tengo infinitas posibilidades de que 0 sea igual a 0. Entonces, ¿en cuántos puntos se corta acá? Todo. En todos. ¿Que cuántos son? Infinitos. Bien, ahora sí, contesto preguntas y después dejo de grabar. B1 y B2 es la ordenada. B1 y B2 son las ordenadas al origen. Y N. M1 y M2 son las pendientes. Bien, silencio, esperen, corto la grabación, chicos. Un segundo. Para. Sí, bueno, no digas.